Si quieres participar, llama al 91 426 25 99 o al 91 436 6703. Vamos con el tema de hoy de psicología con María Jesús Alabarreyes, de un tema que muchos de nuestros oyentes habrán experimentado, habrán vivido, habrán sufrido. El diagnóstico, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad difícil, de una enfermedad complicada o incurable, cómo vivirlo, cómo afrontarlo, cómo prepararse para ello cuando va a llegar, cuando va uno a que le den el resultado, esos días, esa espera es interminable. Puede pasarle a cualquiera. Queremos hablar de ello. Queremos hablar de cómo prepararnos para vivir ese trance que nos puede pasar en cualquier momento. Y también, María Jesús Alabarreyes, a mí me gustaría que le dieras unas palabritas a los médicos y a los especialistas que dan esas noticias, ¿no? Cómo decirlas, porque no todo el mundo asimila de la misma manera, ¿no? Efectivamente. Bueno, sin duda, para la mayoría de las personas, cuando recibimos el diagnóstico de una enfermedad grave, es un golpe enorme que nos proporciona una angustia y una ansiedad terrible, ¿no? Y es lógico que así sea. Es decir, la persona en ese momento siente un temor, una incertidumbre, tiene miedo de qué va a pasar a partir de ahora. ¿Va a resultar bien el tratamiento? ¿Se va a complicar? ¿Voy a ser capaz de resistirlo? ¿Me voy a curar definitivamente? ¿Voy a vivir con esta especie de espada de Damocles encima? Y ahí la psicología, afortunadamente, es mucho lo que nos puede ayudar. Es decir, nos puede preparar para ese posible diagnóstico. Nos puede ayudar un poquito para que controlemos la ansiedad que realmente nos produce en ese momento. También nos puede ayudar durante toda la fase del tratamiento, ¿no? En esos momentos tan complicados, con esos altos y bajos que podemos experimentar. Puede proporcionar apoyo a todo nuestro entorno, la familia, intervenir en aspectos cruciales, difíciles del tratamiento, cuando hay recidivas, cuando hay que prepararte para una situación muy irreversible. Pero, claro, ahí comentas tú, Isabel, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo decimos? Bueno, esto es una vieja controversia, ¿no? Es decir, hoy en día pues se dice que todos los enfermos tienen derecho a conocer la verdad de su tratamiento. Por supuesto que sí, pero vamos a ver, si desde aquí siempre decimos que cada persona somos únicas y somos diferentes, pues también lo tendremos que hacer en función de cómo es esa persona. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Se lo decimos lo mismo a una persona que es muy valiente, una persona que tiene muchas inseguridades? Pues hombre, se lo tendremos que decir en función de cómo sean las características de la persona, ¿no? Es decir, tendremos que ver qué edad tiene la persona a la que le acabamos de diagnosticar una enfermedad grave. ¿Es una persona pesimista? ¿Es valiente? ¿Es cohibida? ¿Es segura? ¿Insegura? ¿Alegre? ¿Triste? ¿Es luchadora? ¿Es perseverante? ¿Es de las que se crecen? ¿Es de las que se vienen abajo? Y tampoco va a ser igual si es un primer diagnóstico o si cuando de repente acudes a una revisión periódica pues te dicen que de nuevo ha surgido problemas y la enfermedad está ahí, ¿no? Es decir, a ver, cuando a una persona le diagnostican una enfermedad grave, hay un antes y un después en su vida. Es un auténtico choque. Y algunos enfermos pueden reaccionar negando la realidad, diciendo que se trata de un error. Pues otros se mostrarán valientes y con fuerzas para luchar, aunque a lo mejor luego se puedan venir abajo. Incluso habrá un tercer grupo que con el diagnóstico se quedarán tan bloqueados que se quedarán sin saber qué hacer, ¿no? Y en estos pacientes, que se pueden quedar tan bloqueados, hay que saber medir muy bien lo que les decimos. Es decir, no hay que mentir, pero tampoco podemos exponerles algo con una crudeza que no puedan asimilar y que desde luego lejos de ayudarles les va a hundir y les va a impedir reaccionar y luchar contra la enfermedad. Es verdad que muchos profesionales de la salud te dicen, ya, pero mira, nosotros no tenemos mucho tiempo, tenemos que decirle las cosas, bueno, pues luego ya que intervengáis los psicólogos, ya, pero es que el momento de decirlo es tan importante que lo que pedimos es ese trato lleno de sensibilidad, de humanidad, que cualquier persona realmente merece. Es decir, si te acaban de decir, si te van a decir una noticia que quizá te cambie la vida, ¿qué menos que
que hacerlo en las mejores condiciones. ¿Qué menos que mirar cómo eres tú y cómo lo puedes hacer para afrontarlo? Por supuesto que luego te proporcionemos todo el apoyo necesario, pero a veces cuando recibes a una persona y le dices, bueno, vamos a ver, sé que le han diagnosticado a usted una enfermedad grave, y te dice, María Jesús, no me vengáis con tonterías. Me dijeron que no había cura, me dijeron que me voy a morir, me dijeron que me quedan pocos meses de vida y ya no la quiero vivir. Esto es algo que nos encontramos, desgraciadamente, con frecuencia. Y ante esas situaciones, a veces tan extremas, dices, ¿realmente eso es lo que hay que hacer? ¿Hay que decirle a una persona algo de tal manera que ya no lo quiera vivir? No tendremos que conservar siempre un poco ese punto de humanidad y de esperanza. ¿Por qué es tan difícil? Y le podemos preparar a una persona para lo peor. A ver, tú fíjate, yo no te digo, de verdad nunca diré que tengamos que mentir, pero es diferente que una persona, sabiendo cómo es, le prepares incluso para afrontar una enfermedad irreversible, absolutamente grave, que va a durar poquitos meses de vida, pero dependerá cómo lo hagas, los vivirá con fuerza, con dignidad, o los vivirá desde la desesperación. Y eso es algo que se lo debemos a todas las personas. No podemos tratar a todas las personas igual, y menos en una situación de debilidad, de fragilidad tan extrema. Abrimos teléfonos 914262599, la experiencia de nuestros oyentes, lo que necesitan consultar con María Jesús Alabarreyes de este tema o del que necesiten, porque seguro que si tienen un familiar enfermo, si no lo han vivido en primera persona, pues incluso cómo se lo debe decir, o unos padres deben decirle toda la verdad a unos hijos. Esa costumbre que tienen algunos médicos, lo digo porque me ha pasado en primera persona y seguro que nuestros oyentes habrán tenido experiencias similares, ¿no? Que empiezan a hablar delante del hijo, ¿no? Como si casi no le importara lo que escucha, ¿no? De lo que le pasa, de lo que puede pasar, de cómo van las cosas, pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué no? Yo no entiendo que un médico no tiene por qué saber qué tipo de personalidad, de sensibilidad tiene ese enfermo. No lo puede hacer, no tiene por qué saberlo. Bueno, pero puede informarse un poquito o puede preguntar. María Jesús, a los padres, por ejemplo, ¿quiere que se lo diga aparte? O al familiar, a su hermana, ¿quiere que hablemos aparte? ¿Hasta qué punto podemos decirle la verdad? No sé, que hagan unas cuantas preguntas, a ver, ¿no? Cuando se trata de niños, yo creo que afortunadamente hoy la inmensa mayoría de los profesionales sí que tienen un poquito... si yo te contara. Bueno, si yo te has tenido ahí... Yo creo que hoy, afortunadamente, las cosas van cambiando. Cada vez los profesionales están más sensibilizados un poquito ante estas circunstancias. Pero lo que está muy claro es... Es que lo hacen como una rutina, María Jesús. Claro, ese es el que problema. para ellos es su trabajo, yo lo entiendo. Ven muchos enfermos continuamente, pero no se puede caer en la rutina. Es un trabajo muy sensible el de los médicos. Por supuesto que también hay médicos sensibles y no lo hacen con ninguna mala intención, porque no se paran, porque van muy deprisa, porque tienen muchos médicos que ver en la mañana. Entonces van demasiado deprisa, pero caray. Pero hay temas que son cruciales, ¿no? En ese sentido, y comentábamos que cada vez son más los médicos, por ejemplo, que a los psicólogos nos piden ayuda sobre cómo afrontar estas situaciones, cómo decírsela a los pacientes, a los familiares. Si son niños, siempre les decimos, por favor, primero a la familia, primero a los padres. Y un niño puede tener 15 años, o 16, no me refiero solamente a que tenga 2 o 3, porque estos son los que te van a decir cómo es y cómo se puede afrontar y cómo se puede hacer un poquito entre todos y de la mejor forma posible, por supuesto. Pero si son personas adultas, no por el hecho de tener 18 años o más significa que ya vamos a ser capaces de afrontar perfectamente esa enfermedad. No. Te pasa lo mismo. Pero incluso a veces adelantan cosas y a veces nada. A ver, ¿por qué adelantar algo que puede pasar? Hay mentes muy hipocondríacas, muy sensibles, que ya empiezan a hacer todo un mundo de esas palabras que acaban de escuchar. Claro. Y yo estoy convencida de que eso influye en el estado de ánimo. Supongo que tú también, por supuesto. Entonces, ¿para qué adelantar cosas que pueden...? En cambio, yo me he encontrado con médicos que no te dicen lo que va a pasar, sino dicen, bueno, ya hablaremos cuando llegue lo que tenga que llegar. Claro, que esa es otra forma, ya lo afrontaremos cuando llegue lo que tenga que llegar, por ¿no? supuesto. Pero adelantarte, ¿para qué adelantar el sufrimiento?
A ver, a veces... Bueno, vamos con una llamada, María Jesús, ¿te parece? Bueno, me parece. Y así, porque si no... De todas formas, luego damos unos consejos un poquito para estas situaciones, ¿vale? Por supuesto. Venga. 914262599. Buenos días, ¿con quién hablo? Es Esther de Valencia. Pero Esther, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, Buenos días. Esther. Mira, mi problema es, yo tengo un hijo con problemas de ludopatía y resulta que ha recaído varias veces. Esta última vez, horrorosa, muy fuerte. Es un chico muy inteligente, tiene familia y entonces nos han dicho de hacerle un examen psiquiátrico. Y mi temor es porque que puedan sacarle algo, porque dicen no puede ser que un chico tan inteligente, que tenga una familia, que todo el mundo le apoyemos y que recaiga de esa manera esta última vez muy fuerte. Y estoy aterrorizada a pasar Sí. de miedo que tengo. Aterrorizada. Claro, Esther. A ver, una persona con problemas de ludopatía, que no puede dejar de jugar, que normalmente hacen apuestas constantes, dice usted que tiene recaídas fuertes y que les han dicho de hacer un examen psiquiátrico. Y usted puede tener miedo de decir, caray, a ver si le van a descubrir algo que resulta que es que esto es una enfermedad grave, que lo podría tener desde el principio y se van a sentir ustedes incluso hasta culpables o responsables. Yo les diría, a ver, en estos casos, Esther, cuanto más completa sea la evaluación, muchísimo mejor. ¿Qué va a hacer la exploración psiquiátrica? Lo que van a ver cuáles son los factores, por qué realmente su hijo tiene esa tendencia, por qué vuelve a caer una y otra vez, por qué a pesar de no quererlo, porque seguro que luego cuando se da cuenta de las consecuencias, él es el primero que promete que jamás lo volverá a hacer. Bueno, ahí va a ser un tratamiento conjunto desde la psiquiatría, desde la psicología. Lo que le podemos decir es, Esther, cuanto más claro sea el diagnóstico, más eficaz va a ser la intervención. No se culpabilice usted, no se culpabilice, por favor. Mire, yo ayer estaba en un acto con personas que habían perdido familiares, normalmente hijos, y una de las cosas que a veces sientes como padre es la responsabilidad. Decir, ¿tendré yo algo que ver? ¿Tendré algo que ver en la muerte de mi hijo? ¿Le podría haber ayudado de alguna manera? Bueno, en este caso quizá usted diga, cielo santo, ¿seremos responsables de alguna forma? No se martirice con eso, Esther. Es decir, si les han dicho que les van a hacer un examen psiquiátrico, enhorabuena, de verdad. Cuanto más profundicemos, mejor lo podemos hacer. Y usted lo que sí que puede hacer es decir, ¿en qué puedo ayudar a mi hijo? ¿En qué puedo ayudar, aunque él tenga ya su familia, sus propios hijos? ¿Cómo puedo yo contribuir realmente a que mi hijo supere esta adicción? Eso es lo mejor que podemos hacer. Para eso nos tenemos que preparar. Seguro que su hijo, Esther, con la ayuda necesaria va a poder salir, y con una persona y una madre como usted, seguro que lo resolucionará. Querría hacerle una pregunta, por favor. Sí. Si puede ser, aparte me da igual. Usted como psiquiatra, estoy en Valencia. Psicóloga. Hay una diferencia, perdón, Esther. Sí, por desgracia he hablado varias veces con ella y me aconsejaba cosas que no lo hice porque por lo que iba me decía que no debíamos hacer, lo que estaba muy estresado, pero en fin, eso es aparte. ¿Quién me aconseja para un examen psiquiátrico? Porque hemos pensado en seguridad social. No se preocupe, le llamamos, Esther, si le parece, le llamamos después por teléfono y le comentamos. En Valencia, además, en el Hospital General hay una unidad de evaluación fantástica, donde además también colabora un psicólogo excepcional al frente también. No se preocupe, que se lo damos por teléfono. Tremendo esto en una familia, Sí. Ese tipo de problemas, ¿verdad? También cambian la vida. Claro. Y da mucho sufrimiento para los familiares, ¿no? Date cuenta la impotencia, ¿no? Dices, en teoría mi hijo no tiene nada, es una persona inteligente, pues habrá hecho sus estudios, estará trabajando. Dices, ¿y cómo no puede
resistirse a esa tentación que les está machacando y arruinando la vida. La mente es muy fuerte para lo mejor y también para lo peor. Pero por eso lo importante es tener la ayuda necesaria para superar estas situaciones. A veces eso puede ser una enfermedad efectivamente muy grave. ¿Qué ha pasado esta semana con Lady Gaga? ¿Qué ha pasado? ¿Lo sabes tú, Nacho? ¿Quién lo sabe por ahí? ¿Qué ha pasado esta semana? Con una canción suya ha sido prohibida a estas alturas o molestaba una canción. Pues no tengo ni idea, pero vamos, es que no me extraña, porque están prohibiendo en los Estados Unidos cada 2x3 algo. No, hombre, no, tampoco es eso. Musicalmente, bueno, uf. No sé, estaba por ahí en curiosidades, no sé si lo tiene Mar. Ay, mi voz, lo siento. Sí, ¿qué le pasa en la voz a usted? Beba un poquito de agua, por Sí, favor. la humedad. La humedad de Logroño. Sí, de Logroño, que es un sitio fantástico, pero que a veces nos cuesta un poquito el adaptarnos, ¿verdad? En ese sentido. ¿Te parece que comentemos un poquito qué podemos hacer cuando a una persona cercana le acaban de diagnosticar una enfermedad grave? Claro que sí. Y me decís si hay las llamadas me vais pasando, porque desde aquí a oscuras es un poquito difícil. Sí, tenemos otra llamada preparada. Sí. Pues pasarla si queréis y comentamos después. Hablamos con Miriam de Madrid. Miriam, buenos días. Miren. Ah, Miren, perdón. Miren, perdón. Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Miren? Bien, aquí intentando darle el desayuno a mi hija. ¿Estáis desayunando? Sí, ya con el cambio de hora nos hemos dormido un poco, pero bueno. Bueno, Miren, venga, adelante, te escuchamos. Pues mira, yo es que me he sentido muy identificada con lo vuestro porque, bueno, lo mío es mi hija tiene 18 meses y a las 20 horas de nacer pues se quedó muy hipotónica y la metieron en la UBI. Y bueno, pues de ahí en adelante, bueno, tiene una enfermedad rara que nos dieron 6 o 7 diagnósticos diferentes. Pero bueno, el momento justo del diagnóstico, recuerdo, bueno, pues todavía en pijama, con los puntos, en la UBI metidos con todos los bebés y... Bueno, pues una médica que nos vino a decir, pues bueno, que nuestra hija probablemente no iba a andar, no iba a hablar, no iba a pensar, que iba a tener un síndrome, si no era uno era peor, si no era uno era el otro, y todo esto rodeado de enfermeras, 4 o 5 enfermeras al lado, que como era en verano estaban contándose el fin de semana, y bueno, pues fue un momento bastante complicado, la verdad, yo a veces lo recuerdo y bueno, como también estábamos un poco como si nos hubiesen anestesiado, porque claro, esto era al día siguiente, pues bueno, y bueno, es que todos los diagnósticos hasta que nos lo dieron con 8 meses han sido así un poco todo deprisa y corriendo. Una vez nos dijeron que tenía un síndrome, bueno, el síndrome CDG, que yo sé que colaboras con ellos, que son unas personas muy majas, nos lo dijeron por teléfono. ¿Por teléfono? No, por teléfono. Es que nos llamaron... ¿El diagnóstico definitivo os lo dieron por teléfono? El que ellos creían que era definitivo, nos lo dieron por teléfono. O sea, yo tuve que me repitiese el nombre 7 veces y las palabras de la médica fue, no lo mires por internet, que te vas a agobiar. Ya. Claro, tú te quedas... Claro, y usted ya me está agobiando además por teléfono. Gracias, señora doctora. Sí. ¿Y ese fue el diagnóstico definitivo? Pues es que luego finalmente no fue eso. Luego, después de 7 o 8 meses, bueno, pues de pruebas genéticas, al final ha sido una miopatía por fibras dispares, que es una enfermedad neuromuscular y bueno, tiene afectación muscular. ¿Neuromuscular? Sí, neuromuscular, sí. Ay, sé un poquito de eso. Sí, que bueno, en comparación, bueno, yo sé que conoces bueno, pues tiene menos afectación, porque el otro es una afectación multisistémica. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo, desde luego, con todo el proceso, porque de ahí otras muchas cosas, porque es muy largo, no me daría tiempo contarlo, sí. Y bueno, sí que siempre he pensado que, desde luego, nosotros el apoyo psicológico nos fuimos... Bueno, la niña se quedó ingresada, nos fuimos a casa y aquello fue, bueno, pues vamos, que es que nadie vino a hablar con nosotros porque dices, bueno, el médico está haciendo su trabajo, tiene que salvar vidas, pero no sé, los neonatólogos que encima trabajan con padres primerizos y te vas así a casa, no sabían ni cogerle Entonces, pues bueno... Creo que tienen que trabajarse eso mucho porque a nosotros nos dijeron tantas cosas y tan horrible todo
Sí, tanta información, por ejemplo, los tiempos para asimilarlo emocionalmente y físicamente, porque cuando uno sufre un shock, no sé, miren si a ti te pasó, pero es que empiezas a tener problemas, es que físicamente, en todos los aspectos, es tan difícil de asimilar que no te pueden dar tanta información y encima contradictoria, porque es lo que suele ocurrir con estas enfermedades minoritarias y muy desconocidas, que creen que es una cosa primero, luego otra, pero todas muy graves. Entonces, ¿para qué se puede ahorrar todo ese sufrimiento diciendo, bueno, estamos averiguando, dando tiempo? Por favor, si nosotros aquí no queremos, los médicos son maravillosos, los médicos salvan vidas, nosotros admiramos, yo admiro profundamente, he conocido médicos extraordinarios, los admiro profundamente, pero muchos de ellos yo creo que tienen que pasar por algún cursillo psicológico, de verdad. Se puede ahorrar mucho sufrimiento. Yo muchas veces lo he pensado y nosotros somos personas, pues bueno, que también tenemos medios y tenemos ganas, pero yo qué sé, no sé, yo me imagino a lo mejor a otras personas que puede ser perfectamente ilícito, que te dicen desde que tu hija tiene 20 días que no va a andar, que no va a pensar y que lo que tiene por delante va a ser muy duro y tal, pues no sé. Todavía lo recuerdo todo como una nebulosa, la verdad, porque sí, ya. Es muy complicado, pero bueno. Bueno, miren, pues María Jesús, a ver qué dice María Jesús, la psicóloga. Sí, miren, ahí lo que te podemos decir es, fíjate, has descrito una cosa muy bien, que desde la psicología y la mayoría de las personas que tratamos temas de salud conocemos, y es ese periodo de incertidumbre, que todas las personas te dicen que es el peor. Es decir, desde que te dicen, parece que tiene usted algo grave, parece que su hijo puede tener una enfermedad difícil, hasta que realmente se confirma. Lo que comentaba Isabel es cierto. Es decir, ¿por qué no llevarlo de otra manera? ¿Por qué no coger desde el principio y decir, mire, estamos detectando algunas cosas que seguramente nos explicarán, porque su hijo, porque usted tiene un poco estas características, no se preocupe, no vamos a parar hasta que descubramos exactamente lo que es. A lo mejor necesitamos semanas, es posible que necesitemos meses, pero puede tener la absoluta confianza que vamos a llegar al final. Es muy distinto cuando te dicen algo así. Cuando tú ya te están preparando, a veces un poquito los médicos, cuando trabajamos con ellos, te dicen, hombre, es que le tienes que preparar al enfermo, le tienes que decir algo ya fuerte para que se vaya adaptando. Y dices, no, pero es que a veces la fórmula no es coger y pegarle un tiro y decir, bueno, luego te has quedado mal, sino vamos a hacerlo más gradual. Es decir, ¿por qué no le das lo que más necesita? Lo que más necesita es confianza. Dale la confianza que le vas a hacer un diagnóstico exacto, porque eso le va a dar mucha tranquilidad. Va a ser capaz de llevar un poquito ese periodo, digamos, de latencia, de incertidumbre, de otra forma. Y luego, cuando efectivamente ya le tengas que dar el diagnóstico final, sí que es verdad que lo tenemos que hacer más desde la psicología a veces. Es decir, tú dile, como necesita escucharlo, como puede asumirlo, lo que tiene, de verdad, toda la verdad del mundo, pero díselo de todas maneras, que le dejes esperanzado, que le dejes con fuerza. Decíamos de todas formas que podemos decirles a una persona que le han diagnosticado una enfermedad grave en primera persona, y termino muy brevemente, Isabel. Sí, termina, por favor, porque además había otra llamada, pero lamentablemente no podemos atenderla. Tenemos un minuto para terminar. Pues cuando estemos muy mal, cuando nos han diagnosticado una enfermedad muy grave, tenemos que escucharnos a nosotros y escucharnos lo que tengamos necesidad de decir. Tenemos que mostrarnos seguros y comprensivos ante nuestros miedos, que los vamos a tener, y nuestro malestar. Por supuesto que no tenemos que minimizar el problema, pero sí sentirnos esperanzados en el proceso que vamos a seguir. Tenemos que intentar, y esto es lo fundamental que quiero transmitir, tener una participación activa en la lucha contra la enfermedad, con la enfermedad que sea. Es decir, entrenarnos para utilizar nuestra mente a nuestro favor, entrenarnos para proponernos, a pesar de todo, actividades positivas, mostrarnos animados ante nuestra evolución, buscar por todos los medios motivos que nos ayuden a tener ese buen estado de ánimo, valorar el esfuerzo que estamos haciendo, animarnos en el desgaste, intentar recuperar la alegría, la esperanza, la sonrisa, reconocer ese esfuerzo y reconocer sobre todo la dignidad con la que estamos llevando nuestra enfermedad. Pedir ayuda siempre que la necesitemos, llorar cuando realmente nuestro cuerpo nos diga que no podemos hacer otras cosas, y dejarnos querer, porque seguro que son muchas las personas a nuestro alrededor que nos quieren mostrar su afecto y su cariño. Pues un abrazo a todos, a los que tengan pues a un enfermo cerca, o si ellos o ustedes mismos están enfermos. Mucho ánimo, toda la energía del mundo,
y a veces hay que demostrar que somos débiles y que tenemos miedo y que tenemos angustia y que estamos desesperados. A veces hay que demostrarlo, sin duda alguna, porque si no, si eso se queda dentro, en fin. Gracias, María Jesús Salavarreyes. Lo pases muy bien allí en Logroño. Muchas gracias. Después de ¿Cómo está el patio? Hoy una sorpresa, sí, porque De la Morena está con nosotros, Joserra. Hoy lo sacamos de su territorio deportivo de las noches de Onda Cero y viene a hablarnos de la actualidad y otras cosas, de lo que él quiera, en Cómo está el patio. Hasta ahora con Alfonso Rojo.